compraste la casa, negociaste bien y cerraste al precio que querías. Y aún así, cada mes estás pagando más de lo que calculaste. Hoy te mostraré 7 costos invisibles que no sabías que tenías. Y aprenderás a detectarlos, a evitarlos y a reducirlos. Así estés en el proceso de compra o que hayas comprado la casa. Bienvenidos a Novarize, tu canal de inversión en bienes raíces. Costo invisible número 1. Financiar los costos de cierre en vez de pagarlos de tu bolsillo. Los costos de cierre son inevitables, pero lo que sí puedes hacer es evitar pagarlo 2 veces. Para aquellos que son nuevos en bienes raíces, los costos de cierres son los costos de administración asociados con el proceso de compra y venta de la propiedad. Eso incluye la tarifa de servicios que tienes que pagar por el abogado o por el estudio de título o por la tasación y todo lo relacionado con ese proceso de compra-venta de la propiedad. Los costos de cierre generalmente rondan entre el 2 al 5% del precio de la casa. Y una vez más, eso no se evita, pero sí tienes que tomarlo en cuenta en tu presupuesto. ¿Y qué sucede muchas de las veces? Que el comprador solamente piensa en lo que tiene que ahorrar y el dinero que necesita para dar el down payment, pero no se pone a pensar en el dinero que necesita en la reserva y el dinero que necesita para los costos de cierre. ¿Y qué sucede muchas de las veces? Que el banco te dice, oh, no te preocupes, si no tienes el dinero para los costos de cierre, nosotros te lo prestamos y simplemente lo agregamos al monto de tu hipoteca. Entonces, si tu monto de hipoteca terminó siendo de $300,000, agregarle el 5% de eso te deja la hipoteca en $315,000. Entonces, ahora estamos hablando de que no tienes que pagar intereses en base a $300,000, sino que ahora tienes que pagar intereses en base a $315,000, solamente porque el banco te dio la opción de financiar los costos de cierre. Eso suena relativamente cómodo, pero ahora estás pagando mucho más en intereses a lo largo de la hipoteca. Así que ya sabes, piénsalo 2 veces antes de tomar esa opción de incluir los costos de cierre como parte del financiamiento. Y si ya compraste la casa financiando los costos de cierre, que esta sea una lección para no cometer el mismo error en tu siguiente compra. Siguiente costo invisible, la reevaluación de tus impuestos de propiedad. En muchos condados, la propiedad se reevalúa al precio de venta después de la compra. Eso significa que tu factura de impuestos de propiedad puede subir significativamente de un año a otro. Y eso es algo que nadie te menciona en el cierre. Ahora, existe un proceso que te permite pausar el aumento de los impuestos de propiedades temporalmente y eso se le refiere como una apelación del assessment. Y eso lo puedes hacer ni bien recibas la carta de tasación del condado. De hecho, yo pasé por una experiencia de este tipo. Hace muchos años recibí una carta del condado contándome de la nueva tasación de mi propiedad. Esa carta la recibí en junio y esa carta me notificaba de los planes de aumentar los impuestos de propiedad para el siguiente año. Como yo no estuve de acuerdo con ese aumento porque recién había comprado la propiedad, yo lo que hice fue apelar ese proceso. En esa misma carta va a haber una información de contacto y esa información de contacto pertenece al tasador que hizo el assessment de tu propiedad, que lo evalúa. Y luego vas a agarrar comparables de las propiedades, es decir, el valor de propiedades similares a la tuya y demostrarle que no hubo un cambio drástico en lo que es el precio de venta de las propiedades. Entonces tú envías toda esa evidencia al mismo tasador por correo electrónico y también lo llamas. Al menos ese fue el proceso que yo hice. Y le dije, oye, yo entiendo que ustedes necesitan colectar impuestos de propiedad, pero yo no estoy de acuerdo en ese aumento porque basado en los comparables que estoy viendo en línea, esa nueva tasación que tú hiciste no va a la par con los números que estoy viendo en el mercado. El tasador, de hecho, estuvo de acuerdo conmigo y me dijo, ok, para este año siguiente no te voy a aumentar los impuestos de propiedad. Los voy a dejar tal cual como están, pero para el año que sigue sí voy a tener que aumentarlos porque el condado también necesita colectar sus impuestos ajustados a la inflación. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes para hacer esos cambios? Eso va a depender de tu condado, pero por lo general los condados te dan un plazo entre 30 a 60 días para apelar esos impuestos. Si no lo haces durante esa ventana de tiempo, ya te quedaste con la nueva tasación y con los nuevos impuestos más altos a pagar. Siguiente costo invisible. Pagar seguro adicional porque compraste en la zona equivocada. Por si no lo sabías, el seguro de casa no va a ser el único seguro que pagas si compras en la zona equivocada. Hay zonas que son consideradas de alto riesgo. Por ejemplo, si compras casa en una zona que es propensa a la inundación. En una situación así, vas a tener que comprar un seguro adicional de inundación y eso es en adición al seguro regular de casa. De hecho, a mí me sucedió eso cuando compré el complejo de 17 propiedades, en donde algunas de las propiedades estaban en una zona bien y algunas de ellas fueron construidas en una zona con una elevación un poco menor y el condado determinó que esa zona era propensa a la inundación y por lo tanto la hipoteca me exigió comprar seguro de inundación para esas propiedades en específica que estaban en la zona propensa a inundación y eso consumió bastante de mi cash flow.
Ahora, ¿cómo tú puedes evitar ese problema? Bueno, si estás en proceso de compra y hay una propiedad que te llamó la atención, lo primero que tienes que hacer es agarrar esa dirección y hacer una búsqueda en la página de FEMA para averiguar si esa propiedad está o no está en una zona de inundación. Si lo está, yo que tú salgo corriendo y dejo de ver esa propiedad. Ni te molestes, ¿no? Ahora, si no sabías este tip y ya compraste la propiedad, lo que puedes hacer es revisar la página de FEMA 2 veces al año, porque FEMA actualiza sus zonas periódicamente. Y una propiedad que antes estaba en una zona de inundación puede que ya no esté en una zona de inundación dependiendo de la actualización de la zona que hace FEMA. De hecho, ese mismo proceso me sucedió a mí con el mismo complejo de 17 propiedades. Hubo un año en el que el seguro de inundación aumentó de una forma significativa y yo estuve buscando una forma de reducir ese gasto del seguro de inundación porque estaba consumiendo bastante de mis ganancias. Y lo primero que hice fue meterme a la página de FEMA y volví a colocar las direcciones de mis propiedades que estaban en la zona de inundación. Y para mi sorpresa, me di cuenta que FEMA ya había actualizado su información y esas casas ya no estaban en una zona de inundación. Es decir, esa zona que anteriormente era considerada inundación ya no era considerada zona de inundación. Entonces lo que hice fue hacer tomas de pantalla como evidencia y se los envié directamente al seguro y llamé al seguro para pedirles que por favor me cancelaran el seguro, porque ya el seguro de inundación no era necesario. Al mismo tiempo, agarré esa misma información y se la envié a la hipoteca para dejarles saber de que FEMA ya había actualizado esa información. Y para mi sorpresa, me enteré que esa actualización ya estaba vigente desde hace un año. Pero, como era de esperar, la ciudad no te avisa, la compañía de seguro no te avisa y la hipoteca tampoco te avisa. Entonces, ese año extra que yo estuve pagando por seguro de inundación sin necesidad ya no se puede recuperar. Pero por suerte, el año en donde yo llamé, ese gasto sí me lo validaron de forma retroactiva y me devolvieron la prima del seguro, la cual ayudó con el cash flow y al mismo tiempo logré incrementar la cantidad de cash flow de ahí en adelante. Recuerda suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Siguiente costo invisible, el mantenimiento diferido no negociado. Esto tiene que ver más que todo con el mantenimiento necesario que apareció durante la inspección, pero que nadie se preocupó en negociar. Por ejemplo, el techo con vida útil limitada, sistema de calefacción o enfriamiento viejo, el HVAC, el calentador de agua al final de su vida útil. Una vez más, cosas que se vieron en la inspección, pero simplemente el comprador dejó pasar. Entonces, si estás en el proceso de compra de una casa, asegúrate de pagar por una inspección y obtener ese reporte de inspección. Es una inversión que lo vale mucho. Una vez que recibes ese reporte de inspección, vas a utilizar ese reporte para negociar. Puedes pedirle al vendedor que haga las reparaciones de los daños que aparecen en el reporte antes del cierre, o puedes pedirle que reduzca el precio de la casa debido a esos daños, o pedirle al vendedor que te dé concesiones en el cierre para que te ayude a ahorrar en costos de cierre y de esa manera utilizar ese capital para trabajar en las reparaciones. Siguiente costo invisible, y este tiene que ver con apartamentos o las casas que se encuentran dentro de las asociaciones, y eso se llama Special Assessment. La mayoría de las personas conocen el HOA, que son las tarifas mensuales que tienen que pagar o en los apartamentos o en las comunidades cerradas con asociaciones, y esos HOAs son para el mantenimiento de las áreas comunes, es decir, los pasillos, los elevadores, el estacionamiento, las piscinas o lo que sea que se comparte entre todos los residentes. Pero aparte de eso, también existe algo que le llaman a Special Assessments, que son gastos por renovaciones especiales, y esos gastos hay que pagarlos en adición a los HOAs. Ejemplo de esos Special Assessments son la reparación del techo del edificio, por ejemplo, la reparación de una piscina o un elevador, es decir, costos en adición a la manutención regular y que son costos que tienen que pagar los propietarios. Ahora, si estás en el proceso de compra, la mejor forma de evitar eso es pedirle a la asociación las cartas de las últimas reuniones del HOA. Ahí, en esos registros, debe haber algo que indica si va a venir algún tipo de Special Assessment o no. Y si ya compraste dentro de una comunidad, sea un edificio o una comunidad de HOA, y necesitan hacer un Special Assessment, trata de sugerirle al board que consideren sacar una hipoteca para financiar ese Special Assessment. De esa forma, el cobro de los Special Assessments se hace más fácil al bolsillo de cada residente. No es lo mismo tener que pagar $2,000 o $3,000 extra del bolsillo de cada residente para cubrir esos Special Assessments a sacar un préstamo o una hipoteca en donde el pago mensual es menor, y al tener ese pago mensual menor, al dividirlo entre todos los residentes, se hace mucho más fácil de digerir en el bolsillo del propietario. Siguiente
Siguiente costo silencioso, y este afecta a aquellas personas que compraron con hipoteca de bajo down payment, y ese es el seguro del PMI, es decir, el Private Mortgage Insurance. Y este es el seguro que los bancos exigen si compras casa con menos del 20%, y eso es en adición al seguro de la propiedad. Entonces está el seguro de la propiedad, que está para proteger la casa, y está el PMI, que está para proteger al banco por el simple hecho de que compraste casa con menos del 20% de down payment. Recuerda que no es solo el PMI, es la suma de todos esos gastos, porque cuando estás pagando la hipoteca, ahora tienes que pagar el principal, el interés, los impuestos de propiedad, seguro de la casa y el seguro del PMI. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta que lo están haciendo porque al pagar la hipoteca estamos hablando de un solo pago, no hay un desglose. Y si lo hay, la mayoría de las personas no saben dónde buscar ese desglose. Así que ya sabes, antes de cerrar una hipoteca, pídele a tu prestamista que te dé un desglose exacto hacia dónde se va el dinero que estarías pagando para la hipoteca. Y si ya compraste casa, simplemente ve a los estados hipotecarios mensuales y busca el desglose para tener una idea de a dónde se está yendo tu dinero. Siguiente costo invisible, los gastos de utilidades por tener una casa que tiene baja eficiencia energética. Y esto generalmente tiene mucho que ver con las casas viejas. Entonces son un poquito más baratas al momento de comprar, pero terminas gastando más dinero a largo plazo manteniendo esa casa. Ejemplo de estos problemas son casas viejas que tienen aislamiento pobre, ventanas simples, sistemas ineficientes, y todo eso te puede costar entre $100 a $300 más en electricidad y gas comparado con una casa más nueva. Ahora, ¿cómo puedes evitar caer en eso? Si estás en el proceso de comprar casa, simplemente pídele al propietario copias de las facturas de utilidades de los últimos 12 meses. De esa forma vas a tener una idea de qué tan caros son esas utilidades y si tiene algo que ver con la falta de eficiencia energética en la casa. Ahora, si ya compraste la casa porque eso era todo lo que te daba tu presupuesto, hay cosas que puedes hacer para ayudar con la eficiencia energética. Por ejemplo, cambiar los bombillos de la casa para bombillos que sean eficientes energéticamente. De esa forma te ayuda a reducir el costo de electricidad. En cuanto a las ventanas, si vives en un área bien caliente, puedes comprar láminas plásticas para las ventanas para que reflejen el calor. Y si vives en zonas bien frías, puedes comprar cortinas termales que te ayudan a mantener una temperatura consistente en cuanto a la calefacción de la casa. Son soluciones temporales de bajo presupuesto y eventualmente cuando ya tienes los fondos suficientes, pues trabaja en actualizar las ventanas a unas ventanas que sean más eficientes a nivel energético. Ahora, para aquellos que están interesados en comprar propiedades que generan un buen cash flow para que puedas construir un portafolio inmobiliario, los invito a que participen en este seminario de inversión inmobiliaria completamente gratuita. El enlace lo ven en pantalla y también lo van a ver en la cajita de descripción y en la sección de comentarios. Los veo en el seminario. Chaito, bye.